y estoy muy contento de estar aquí con todos. Julio, cuenta cuando fuiste jurado y tiraban los libros malos por el camino, que es muy gracioso. Julio, hay una señora que dice que cuentes cuando era jurado y tiraban los libros malos por el camino. Sí, hay una señora que lo recuerda. Sí. Los recuerdos de sus libros. Es que aquello tuve que, pensé que iba a vivir de esto también. Hacía muchas cosas. Y entonces pues leía muchos libros que me mandaban, novelas, hasta de una vez me vinieron un cuarto, los principales de tal, y yo me habían dado 30 novelas para leerlas. La mayoría eran unos Rodrigo, aquello. Y a mí me gusta la caza así en los puestos, ¿no? De perdices. Y empezaba a leer un libro y en cuanto no me gustaba lo tiraba por allí. Y entonces resulta que un guardia municipal me llamó y dice, ¿quiere hablar con usted, el alcalde? Y entonces están diciendo que está tirando libros por la sierra. Digo, bueno, tirando, es que resulta que ¿qué hago con los libros? Si no me gusta, no es para que los lean las perdices. Yo, la verdad es que el sentido del humor de Julio Alfredo se ha ido una calidad. El humor de Julio Alfredo Egea, vamos, es más que notorio. Yo recuerdo que hay una anécdota que he leído en algún sitio que contaba que él efectivamente había logrado vivir de la pluma porque puso una granja en Chiribén. No sé si esa anécdota es cierta o no, pero yo la he leído en algún sitio. Y había algunos que decían, no he puesto ahí la granja de los pollos para decir que vive de la pluma. La verdad es que tiene una anécdota muy buena. Pero dice que no. Bueno, yo hay una cosa también que al ojear el libro ahora, porque me lo han dado hace unos minutos, me he encontrado con una agradabilísima sorpresa, y es que cierra el libro, cuando dice que el libro se acabó de imprimir, cierra con una fotografía. Esta pequeña fotografía tiene su historia. La fotografía está hecha aquí en el Centro Artístico, yo recuerdo perfectamente la fecha. Fue un 9 de junio de 2014. ¿Por qué la recuerdo? Porque en esa fotografía fue un homenaje que el Centro Artístico le hizo a don Rafael Guillén, que está sentado en la primera fila, y a Julio Alfredo Egea, organizado entre Gil Cravioto y yo. Y entonces fue el acto que cerró las actividades culturales del Centro Artístico en 2014. Entonces ahí tengo el honor de figurar en esta fotografía rodeada de tres importantísimos personajes de la literatura granadina. Los tres, como bien saben, que ya pertenecen a la generación de los 50. Y recuerdo además que en aquel recital, Julio Alfredo Egea, como todos sabemos, es un magnífico amigo de Rafael Guillén. Mientras Rafael Guillén leía uno de sus poemas, no sé cómo dije yo en algún momento que el premio García Lorca ya iba siendo hora que se lo dieran a un granadino. Y Julio Alfredo Egea estaba ahí sentado y aquí estaba la Ferguillón. Hizo así, con las manos, señalando a Rafael. Justamente ese año le dieron el premio a Rafael, el premio García Lorca. Bueno, pues ojalá, merecidísimo sería desde luego.
Por supuesto que sí. Y ojalá esta reunión de esta tarde sirva como aquella, como premonitoria de en aquella ocasión se lo entregaron a Rafael Guillén. Y yo, ojalá, el próximo premio sea para Julio Alfredo Egea, Paco, querías terminarlo, ¿no? Vamos, hemos tenido algún problema, una clavija se ha soltado y tenemos dos micrófonos que nos funcionan. Que el final de la anécdota no la he terminado de contar. La gracia es que después de leer los 60 libros, los que no les gustaban los tiró, por lo menos eso dice en su memoria, pues leyó 30 que sí le gustaron. Y cuando ya lo leyó y opinó, como era jurado, pues entonces dijo, bueno, pues opino esto. Y el jurado fue la semana pasada, ya está dado todo. O sea, que después de leerlo, pues... No digas más. Sí. Paco nos va a leer ahora algún cinco, ¿no? Paco, ¿no te has traído la cámara? Bueno, yo voy a leer un fragmento del libro, la parte que corresponde a la infancia de Julio Alfredo Egea. Bueno, corresponde a la página 22 lo que voy a leer. Aunque Julio Alfredo Egea ha colocado en el frontispicio de su libro La Rambla la conocida frase de Octavio Paz, los poetas no tienen biografía, solo poemas, y a sabiendas de que su biografía es sobre todo interior, voy a intentar en las páginas que siguen resumir lo más significativo de su vida y de sus andanzas. Julio Alfredo Egea Reche vino al mundo en Chiribé, pueblo de la provincia de Almería de unos 1.700 habitantes, el día 4 de agosto del año 1926. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Isidoro. Los padres eran Genaro Egea Reche y María Ramona Reche Egea, ambos vecinos de dicho pueblo, primos por 2 veces y pertenecientes a la clase más acomodada. No olvidemos la frase de Antonio Machado: lo que en otras partes es bienestar, aquí llaman opulencia. Durante muchos años el poeta ha buscado el significado de la palabra chiribé sin lograr encontrarlo jamás. Nombre misterioso de mi pueblo. ¿Qué significa? Dijeron amigos eruditos imaginativos: bello encinar, valle de seda. Un obispo que vino a confirmar, arrimando el asco a su sardina, dijo que significaba beso de Dios. Y Juana de Ibarburu, la poetisa americana, para no darle más vueltas al asunto, me aseguró que Chiribé era indudablemente el nombre de un pájaro exótico, soñado, inexistente. Este Chiribé, a la vez beso de los dioses y pájaro exótico, soñado, inexistente, en el que transcurre toda la infancia de Julio Alfredo, va a dejar honda huella en el alma del poeta, de toda su poesía, desde el primero hasta el último de sus libros. Él va a estar marcado por su impronta. ¿Cómo escribe? En la primera página del mismo libro se nos informa de lo más significativo, que lo más significativo es su rambla. Una rambla, nos dice Julio Alfredo, que en realidad es un pequeño río, un río niño con márgenes pobladas de sautos y álamos, habitados por chirigueros y ruiseñores. Era la rambla, añade,
el territorio de mis sueños, lugar ideal de mi huidiza y solitaria infancia, gozo de libertades primarias, refugio de tristezas. También en otro de sus libros nos informa del árbol más extraordinario de todo el término municipal de Chimper, una sabina enorme que cuenta en su haber más de 1000 años de existencia. En su libro Alrededores de la Sabina la retrata así: avanzando por las alturas llegamos a la Sabina, único árbol por aquellos lugares. Después de la caminata, la fresca sombra de la enramada parecía algo irreal. Acababa de conocer uno de los árboles que sería más importante dentro de mi vida. Pero a pesar de esta rambla, pequeño río, y su monumental árbol milenario, Chiniver pertenece a la geografía de la sed, a la España sedienta y abrasada. Este será otro de los descubrimientos de la infancia del poeta. Un día nos dice: descubrí la tragedia de la sed, descubrí que me había tocado vivir en una tierra pobre pero hermosa, en donde podría librarse una batalla a vida o muerte por una gota de rocío. Aquel descubrimiento tuvo lugar el día en que el niño fue con unos segadores de su padre al campo. Allí, en los rastrojos abrasados, había un caballo paciendo, y allí el niño Julio Alfredo vio cómo llegaban las mariposas, extenuadas a beberse las lágrimas de sus ojos, porque las lágrimas eran el único milagro de humedad de toda aquella zona. Aquella primera experiencia la ha dejado plasmada para siempre en estos 4 octasílabos con los que se inicia uno de sus poemas. Volaban mariposas por el ojo profundo del caballo, venían en su cerco de lágrimas. Bueno, pues este es el capítulo que se ha leído de la infancia de Julio Alfredo Gea. Pues nada más. Yo creo que los que hayan comprado el libro, más debe de firmar el libro, más que el autor, es Julio Alfredo Gea. Para concluir, como está sugiriendo Paco, que ya es hora, sí me gustaría dejar constancia de lo que ha ocurrido aquí esta tarde. Este libro es un gran homenaje, o pequeño, como se quiera decir, pero emotivo, un homenaje granadino a Julio Alfredo Gea, que está realizado por Francisco Gil Cravioto, Rafael Guillén, Antonio Enrique, Antonio Chicharro, Jacinto Martín en sus textos. Y luego tenemos también colaboraciones de fotógrafos tanto de Granada como de Almería: Blas Fuentes, Rodrigo Valero, Carlos Pérez Sitier, Julio Egea, Juan Antonio Aguilera Mochón y Antonio Arena. Aprovechando que tenemos aquí al gran Rafael Guillén, me gustaría que leyera, si lo considero oportuno, el poema que principia el libro. Por favor, Rafael. Bien, gracias por la invitación. El poema es tardaré menos en leerlo que lo que he tardado en subirme. Porque es muy corto. Es un poema corto. Es una apunte a lápiz de Julio y una décima. De modo que... Pero creo que he cogido algo de su personalidad. Lo comentaba esta mañana con su hijo, con Julio. Y hubo un verso que le gustó mucho. Luego lo comentaré. Dice el poema: apunte a lápiz del poeta Julio Alfredo Gea. Alma de paloma y trigo,
corazón tumultuario, cruce de toro y canario que se extinguirá contigo. En ti, la palabra amigo es el vaho de las pesanas. Con cada beso desgranas la mies y pisas el mosto. Curro Alfredo, Alfredo Agosto, qué cosecha de campanas. Y Dios preguntó, que le gustó a su hijo el verso, este verso que dice que su padre era cruce de todo canario. Y es verdad que sí, es que no existirá otro como él.